Es que yo sabía que mi hijo estaba muerto. Enseguida salió la policía a decirme que no había nada que hacer. Murió en un accidente doméstico estando solo conmigo en casa. Bueno, siempre digo que el infierno existe y yo estaba en él. No podía entender cómo lo que más quería en esta vida, cómo había pasado por delante de mí, a 1 metro de mí, sin que yo me hubiese dado cuenta. Me quedé congelada, no podía hablar ni llorar, anunciando la muerte de mi hijo. Y las 1000 personas insultándome, ¿no? Es que yo me sentía la asesina de mi hijo en aquel momento y la asesina de cada una de las personas que estaba sufriendo porque mi hijo había muerto. Yo ya no siento dolor por la muerte de mi hijo, porque ahora lo que siento es amor, que tenía 2 opciones, o me quedaba muerta en vida o hacía algo con eso. Es que me siento muy afortunada en mi día a día, me siento una privilegiada. Yo no quería vivir, yo me quería morir con mi hijo también. Planeaba cómo quitarme la vida a diario. Era lo único que me hacía sentir alivio, pensar que ese sufrimiento podía terminar en algún momento. Un propósito con Kiko Martín. Bienvenidos y bienvenidas a Un Propósito. Muchísimas gracias por estar aquí. Hoy tengo a una persona muy especial en un episodio muy especial. Bienvenida, Mónica. Hola, Kiko. Encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ti. Esta mujer que tenéis aquí se ha levantado a las 5 de la mañana, ha venido en avión y ahora en cuanto termine hay literalmente un taxi esperándola en la puerta para volver a coger otro avión e irse. Sí. Así que muchísimas gracias, de verdad, por todo el esfuerzo, porque para mí significa mucho. Gracias a ti por darme lugar, por dar espacio a esto, bueno, que yo creo que es un tema muy tabú en la sociedad y muy importante que se le dé visibilidad, y solo por esto vale la pena, así que gracias a ti. ¿Cómo le explicarías a una persona que no te conoce de nada quién eres y qué es lo que te ha pasado? Bueno, hoy en día yo soy Mónica Lidón, soy experta en duelo materno y me dedico a eso gracias a mi hijo Jaume, que hace 10 años ahora murió en un accidente doméstico estando solo conmigo en casa. Así que, bueno, siempre digo que el infierno existe y yo he estado en él. Así que después de vivir un proceso durísimo, que si quieres luego nos extendemos, he podido reconstruir mi vida y he entendido que estamos aquí para evolucionar y contribuir al todo. Y gracias a mi hijo he descubierto cuál es mi manera de hacer esto, ¿no? De contribuir al todo. Así que es algo que hacemos juntos, él y yo. Yo no vivo sin mi hijo, vivo con él, pero de otra forma. Y creo que gracias a él he descubierto lo que es la vida, ¿no? El valor que tiene, lo realmente importante. Siempre digo que la Mónica que existía antes de vivir la muerte de mi hijo a la que existe ahora son 2 personas totalmente diferentes, no tienen nada que ver. Y eso no es malo, ¿eh? Yo siempre les digo a las mamás que acompaño, que ahora me dedico a acompañar a mamás en sus procesos de duelo, que porque ellas siempre dicen no volveré a ser la misma, y yo les digo no, eso es verdad, pero no es malo. No es malo que no vuelvas a ser la misma, porque después de vivir algo así, creo que yo siempre digo que ahora llevo otras gafas, ¿no? Voy con las gafas de mi hijo por la vida, tengo una nueva mirada hacia la vida, otra perspectiva, y es mucho más bonita. Nunca somos los mismos en general, pues después de pasar algo tan duro, no me puedo ni llegar a imaginar. O sea, una persona probablemente totalmente diferente. No tiene nada que ver, sí, pero es bueno, ¿eh? Ya te digo que, bueno, durante un tiempo no lo fue, pero ahora, hoy por hoy, si a mí me dan a elegir qué Mónica prefiero la de aquí, esta de hoy, con esta mirada. A pesar de todo lo que has tenido que pasar, ¿no? Lo volvería a pasar 1 y 1000 veces. Qué barbaridad. Siempre digo esto, ¿no? Si me dieran a elegir, sabiendo el final, ¿cuál es? Se ha valido la pena. Vivir a mi hijo el tiempo que lo viví.
yo firmaría una y otra vez. Lo volvería a pasar. Es que me siento una privilegiada por haber vivido a mi hijo el tiempo que lo viví y por sentir esto que siento. O sea, siempre les digo a las mamás, ¿no? Cuando tienes un hijo descubres lo que es el amor incondicional. Te cambia la vida y la perspectiva. Pero cuando se te muere un hijo, eso sí que es amor incondicional. Eso sí que es amar. A cambio de nada, ¿no? Y sentir este amor tan de verdad, tan profundo, que me invita a ser mejor cada día, ¿no? Yo me acuesto cada día y le pregunto a mi hijo si está orgulloso de mí. Y solo por eso vale la pena. Wow. Pues Mónica, si quieres, vamos a empezar por el principio. Vamos avanzando muy tranquilamente. Vale. Y ya no te preocupes en que nos vayamos metiendo en cosas y salgamos por un lado y después vayamos al otro. Vale. O sea que, ¿cómo empezó todo? Wow, pues mira, recuerdo la última semana que pasé con mi hijo, que fue Semana Santa. Estábamos de vacaciones, yo vivo en Palma de Mallorca y tengo familiares en la península y justo venían esa semana. Siempre que miro atrás pienso que la vida me dio una oportunidad para disfrutar a mi hijo 24 horas antes de irse, ¿no? Así que estuvimos recorriendo la isla por la Serra Tramuntana, que es preciosa. Dormimos en un hotel. Yo recuerdo esa semana dormir con mi hijo y abrazarlo y olerlo. Recuerdo ese olor y pensar que no podía haber un olor más bonito que ese. O sea, es que lo tengo grabado. Pensar lo afortunada que era. Así que, nada, recorrimos la isla. Jaume, lo recuerdo estar muy nervioso, muy ajetreado porque estaban sus primas aquí. Y acabó la Semana Santa y yo era una madre súper protectora. Y decidí cogerme un día más de vacaciones porque me parecía demasiado que Jaume volviese a la escoleta justo después de toda la semana que estábamos. Así que decidí pedirme un día más de vacaciones para quedarnos en casa, sentarnos y al día siguiente pues ya volver. Te cuento que Jaume era un niño súper protegido, su papá y yo estábamos separados y yo no dejaba al papá que se lo llevase más de un día a dormir porque me creía que el niño estaba solo bien conmigo. Para que entendáis hasta qué manera era súper protectora, no se lo dejaba llevar a su papá más de una noche porque entendía que el niño solo estaba bien conmigo. Su muerte para mí fue una bofetada de humildad, me dio la vida una hostia de humildad, perdón por la palabra. Así que, nada, recuerdo ese último día con él. Recuerdo cómo se levantaba tarde, cómo se asomaba por la cocina, cómo venía corriendo a mí y me decía que era, yo siempre le decía que era mi luna y mi sol. Cómo pasamos ese último día, cómo comimos pizza, que era su comida preferida. Hacía solecito y salimos a la terraza a ver sus pececitos. Tenía un estanque de carpas japonesas. Dormimos una siesta. Y luego lo empecé a poner guapo porque venía su papá a buscarlo, que se lo llevaba a dormir ese día. Y lo duché, lo puse muy guapo con su polo verde, que era su color preferido. Y al cabo de poco vino a decirme que se había hecho caca. Así que yo lo reñí un montón. Mira que yo no solía reñir a Jaume, pero ese día lo reñí un montón porque estaba recién duchado, recién vestido. Veníamos de hotel, yo no tenía ropa para ponerle, estaba todo recién lavado. Así que, bueno, lo volví a duchar, lo dejé en la cama sentado con su polito verde viendo unos dibujos. Salí a la terraza a poner unos pantalones en la secadora y me sonó un mensaje de trabajo. Así que me tuve que conectar al ordenador que lo tenía en la cocina antes de salir a la terraza. No sé cuánto tiempo pasó. 5 o 10 minutos, pero el cuerpo me dio un escalofrío muy feo. Es que súper feo. Y pensé, Jaume. Así que fui a la habitación y no estaba. Salí a la terraza y no estaba. Salí a la calle porque vivíamos en una planta baja. Jaume, y no lo vi. Apareció un vecino
y me dijo, quédate tranquila, que seguro que se ha escondido, vamos a entrar a buscarlo. Así que entré habitación por habitación y no estaba. Pasé a la cocina, no estaba, salí a la terraza y ahí sí que estaba. Había pasado por delante de mí, había caído al estanque que teníamos de carpas japonesas, sus pececitos, y lo vi flotando en el estanque. Así que fui corriendo, me arrodillé, lo saqué del estanque, pero es que yo sabía que mi hijo estaba muerto. Es que es muy significativo. Sabía que no había nada que hacer en ese momento. Lo puse de lado, le sacamos el agua, enseguida llegaron mis vecinos que me escucharon y trabajaban en una ambulancia a hacerle las maniobras de reanimación. Llegó la ambulancia, la policía, los familiares. Me sacaron fuera de la casa mientras intentaban reanimarlo. 1 hora creo que esperamos. Ahora sé que es protocolo. Pero enseguida salió la policía a decirme que no había nada que hacer. Así que ahí me quedé sin entender nada. Me sentía desnuda, muerta de vergüenza, de culpa, de dolor. Un dolor que no podía explicar. Era como me quedé congelada, no podía hablar ni llorar. Me morí. Siempre digo que me morí ahí con mi hijo. Una parte de mí se murió en ese momento. Recuerdo cada familiar, cada cara, pedirles disculpas. ¿No? Yo decía, lo siento, lo siento, lo siento. Sentía mucha culpa porque no podía entender como lo que más quería en esta vida, que yo me creía que era la madre perfecta, ¿no? La del juicio siempre, como había pasado por delante de mí, había caído al estanco y se había ahogado a 1 metro de mí sin que yo me hubiese dado cuenta. No lo pude entender, no lo podía entender. Es que además en tu historia hay algo, al igual que en la historia diría, de todas las personas del mundo, hay algo súper clave que es la culpa. Pero es que en tu historia aún más, porque al final es inevitable que pensases, a lo mejor no tendría que haberme cogido ese día extra. Es que ahora, desde aquí donde estoy, después de haber elaborado un duelo durísimo, que ya hablaremos de esto, porque además había mucha culpa y fue lo más difícil de gestionar, yo ahora les digo a mis mamis, ¿no? La muerte de tu hijo no se dio por algo que tú hiciste, sino todo se dio como se tenía que dar para que sucediera, ¿no? Me costó mucho entender esto porque es que ese día, en ese momento, se dieron miles de situaciones que normalmente no se dan. Que justo le regañases cuando no solía hacerlo. Jamás. Que pasase por delante tuya. No lo vi. Es que son tantas el cosas... El mensaje de trabajo, el día de vacaciones, no lo vi. Son tantas cosas que te tienen que haber... Me explotó la cabeza. Es que no lo entendía. la mente, literalmente. O sea, yo veía la escena y era como, ¿esto cómo ha podido pasar? O sea, ¿cómo ha podido pasar esto? No, inimaginable, impensable. Pues Mónica, me gustaría mucho que nos parásemos a hablar de eso, de la culpa. Porque, como te he dicho, creo que es algo que nuestra mente a todos nos lanza en muchos momentos de nuestra vida. Nos culpamos por cosas que no tenemos culpa. A ver, al final aquí yo siempre digo, hay un acto de responsabilidad, ¿no? Mi hijo era mi responsabilidad y estaba a mi cargo y estábamos solos. Desde aquí, con la información que tengo, por supuesto que hay 1000 cosas que hubiese hecho diferente. No hubiese vivido en esa casa, con ese estanque. Pero te digo una cosa, estoy seguro de que te has culpado muchísimo más de la responsabilidad que pudieses llegar a tener. Ahí es donde voy, que la mente es muy mala. Ostras, yo me culpé durante años. O sea, viviendo mi proceso es que era una losa. Es que era como ¿en 5 minutos me ha podido cambiar la vida así?
sin yo poder hacer nada, creyéndome que tengo el control de todo. La muerte de mi hijo me enseñó que no controlamos nada, ni siquiera a nuestros hijos, que es lo que más queremos, ¿no? Ahora sé que la vida de mis hijos no me pertenece, que por mucho que yo haga, no tiene nada que ver lo que sea su vida, ¿no? Entonces yo los pongo aquí y los acompaño con amor el tiempo que puedo, pero no tengo ningún control sobre ellos, sobre nada en la vida. Cuando entendemos esto, es mucho más fácil vivir. Cuando entendemos que no tenemos el control de las cosas, ¿no? Pero sí, la culpa es que, mira, con decirte que la noticia de la muerte de mi hijo salió en todos lados, local, regional, en todos lados. Entonces, el típico artículo en redes sociales anunciando la muerte de mi hijo y las 1000 personas insultándome, ¿no? ¿Dónde estaría la madre? Y yo me metía una y otra vez, a leer cada uno de los comentarios porque es que yo pensaba que tenían razón, ¿no? Es que ahí es donde voy y por eso tenía tantas ganas de hablar sobre esto, porque es que nos castigamos y nos castigamos y nos castigamos. Sí, claro. Y parece que nunca es suficiente. Más, ¿eh? Yo siempre les digo a las mamás, ahora que acompaño, que la culpa siempre aparece en un proceso de duelo. Da igual cómo haya sido la muerte de tu hijo. Si ha sido por una enfermedad, si ha sido por un accidente, no importa, siempre aparece. Siempre aparecen los sisis esos que nos machacan y que nos dicen todo lo que hubiésemos podido hacer diferente. Ahí está, si las personas, si todo el mundo ya de por sí batallamos con eso, no me puedo ni llegar a imaginar en el duelo por la muerte de un hijo. Es súper heavy porque hay una frase que dice que yo la entendí cuando mi hijo murió, ¿no? Lo de todo tiene solución menos la muerte. ¡Ostras! ¿Tan de verdad esta frase? Porque es que ahí no había nada que hacer ya. Yo no podía volver 5 minutos atrás y salvarle la vida a mi hijo. Es que mi hijo estaba muerto y ahí no había solución. O sea, esto es lo que tienes. Tu hijo se acaba de ahogar. Impensable. Y cómo nos cuesta aceptarlo, o sea, llegar a esa última fase No. Es muy curioso, es que de verdad me fascina la mente, o sea, es una cosa increíble, o sea, tan horrorosa y tan mágica que es como... Claro, hay un proceso muy largo, ¿no? De primeras tú no puedes aceptar una vida sin tu hijo, porque es que tú tienes un hijo, o sea, la proyección de vida que tú tienes... Ya en el cole nos dicen la primera mentira, ¿no? Nacen, crecen, se reproducen y mueren. No tenemos la muerte integrada en nuestra sociedad y mucho menos la de la muerte de un hijo. Nadie te cuenta que un hijo se puede morir. Damos por hecho que nuestros padres se morirán, pero no que un hijo se puede morir. No sé por qué erróneamente tenemos relacionada la muerte con la edad. Cuando es una mentira, pero una gran mentira, porque es que los hijos se mueren a diario. Yo llevo mamis que sus hijos se mueren al día de nacer, a los 3 días, a los 3 años, a los 15, a los 20, a los 25. Es que la muerte no está relacionada con la edad, pero nadie nos lo cuenta. Y además es un tema muy tabú y muy silenciado, del cual no se habla. Efectivamente. No se habla de la muerte de los hijos, está muy silenciada, se vive con mucha vergüenza. La muerte está asociada al fracaso. Y además, ¿sabes cuál es el gran problema de eso? Que seguro que lo habrás vivido tú en primera persona. Es que el hecho de que sea tan tabú y esté tan silenciado, cuando le pasa a padres y a madres, se sienten solos. ¿Un extraterrestre? Claro, es que yo misma, cuando yo viví esto, o sea, es que yo recuerdo después la odisea. El mismo momento de ver a mi hijo muerto y que se llevan el cuerpo de la casa, se va a la policía judicial. Pues claro, me interrogaron al papá del niño. Esto fue cuando el policía vino a abrazarme y me dijo, tranquila, queda muy demostrado que ha sido un accidente. Digo, ya, pero wow. Entonces cuando se llevan el cuerpo de mi hijo y me quedo ahí, es de repente, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? O sea, te quedas muerta en vida, obligada a vivir una vida que no quieres, que no tiene ningún sentido, con el alma rota, porque es que no te imaginas el dolor tanto emocional como físico. Porque siempre digo, cuando te rompes un brazo, te escayolan. Pero es que se te muere un hijo y llevas el alma rota y el cuerpo entero roto en 1000 pedazos.
y no te inmoviliza, es que te quedas inmovilizada para con la vida, pero tienes que seguir. Y lo peor empieza después, o sea, los primeros días estás en shock y todavía no sabes ni dónde estás. Es que no me puedo imaginar venir de unas vacaciones con la familia, contenta, vuelves al trabajo, estás con tu niño en casa, todo tan bueno, tan bonito, y de repente un shock tan extremadamente grande. Se había acabado todo. Probablemente la peor noticia que te pueden dar en la vida de un segundo a otro, es que es... ¡Wow! O sea, no... Se había acabado todo, o sea, mi vida se había acabado en ese momento. Además de sentir una culpa inmensa, un dolor extremo, y ya no solo por mí y por cada una de las personas que quería ese niño. O sea, es que yo me sentía la asesina de mi hijo en aquel momento y la asesina de cada una de las personas que estaba sufriendo porque mi hijo había muerto. O sea, no podía ver a mi madre llorar, ni a mis... Es que era súper doloroso para mí porque verlos me reflejaba lo mal que lo había hecho al papá del niño. Es que no lo podía ni mirar de la vergüenza que sentía. ¡Qué barbaridad! Sí, fue muy duro. Tuvo una actitud ejemplar, ¿eh? Yo siempre digo que le debo la vida, le estaré agradecida toda mi vida. Porque, ostras, tiene una calidad humana. Yo no sé si hubiese actuado igual que él, ¿eh? No lo sé. Porque él me dijo, quédate tranquila que esto ha sido un accidente y me hubiese podido pasar a mí. O sea, tanto él como toda su familia, ¿eh? Wow. Fue, ostras, pues cuando yo me machacaba, que eran muchas ocasiones, me recordaban siempre lo buena madre que era y lo bien que lo había hecho. Así que yo estaré en deuda el resto de mi vida. Porque me parece una actitud excepcional. Qué que a mí me vino muy bien. En un momento de tanto dolor, el ser tan empático... ¡Wow! No, ya te digo yo, no creo que hubiese reaccionado igual que él, ya te lo aseguro. De hecho, íbamos juntos a terapia porque él y yo retomamos la relación cuando nuestro hijo murió. Vivimos nuestro proceso de duelo juntos. Y íbamos a terapia juntos y yo recuerdo pedirle que por favor me culpase, porque era como, dímelo, no pasa nada, si yo lo entiendo, si es normal, si yo también me culpo. Wow. Y él me decía, ¿pero qué dices, Mónica? Como decir, ¿no te parece poco lo que estás viviendo? Es que, wow, me está encantando tanto que estés compartiendo... Wow, me estoy emocionando y tantísimo normalmente ya... esos pensamientos tan profundos que tenías dentro de ti, Sí. porque habrá mucha gente que se sentirá así y por desgracia no habrá escuchado nunca a nadie que sintió lo mismo que ellos están sintiendo ahora. Totalmente. Es que totalmente la culpa era... Yo me machacaba todo el día y necesitaba que los demás me machacasen también, ¿no? Era como, sí, fustigarme continuamente. Pero además es que no tenía a mi hijo conmigo, el no poder oírlo, tocarlo, abrazarlo, el mirar una Navidad sin mi hijo, un verano, es que no podía ser. Yo no quería vivir, yo me quería morir con mi hijo también, ¿no? ¿Y esos primeros días? ¡Wow! Bueno, pues recuerdo que la casa en la que vivíamos era de alquiler, esa casa, y yo no pude volver a entrar a esa casa. O sea, el día que se iba en el cuerpo me quedé y le pedí al papá del niño si podía ir a dormir a su casa. Solo podía estar con él porque sentía que era la única persona que me entendía en aquel momento. Y claro, me dijo que sí, que tenía que ir a darle la noticia a sus padres. Eran mayores, pero que volvía y nos íbamos. Así que, y los primeros días es que apenas los recuerdo. Tengo flashes, pero es que ni los recuerdo. Sé que era sobrevivir. Escribí el libro después del Reencuentro será maravilloso contando nuestra historia y recuerdo tener que preguntar a familiares porque no recordaba qué día había sido el funeral. O sea,
Es que cuando nos pasa algo así, el cuerpo es muy sabio y nos protege de lo que no podemos soportar. Entonces, entramos en un estado de shock. Yo siempre les digo a mis mamis, ¿no? Es como, ¡guau! Sales de ahí y lo vives todo como si fuese una película, como en tercera persona, como si no estuvieras ahí. Y es muy curioso como en ese estado de shock no recuerdas nada, pero recuerdas cada detalle de ese día antes. Algún detalle, esa sí, hora antes. Totalmente. Es súper curioso. Cuando Totalmente. Para ti era un día más, pero has sido capaz de... No, es que lo tengo grabado el último día con mi hijo, totalmente. Sí. Sí, pero los días después no recordaba ni qué día. Tengo momentos del funeral, ¿no? Personas que me tocaron, caras que vi, algunos flashes, pero o del día que fui a buscar las cenizas, pero es todo como muy borroso. Y los primeros meses no recuerdo nada. Wow. No recuerdo nada. Es sobrevivir al día a día, ¿no? Que ya tiene un mérito increíble, te lo digo de verdad. O sea, es sobrevivir, te levantas y... Es que tiene que doler hasta respirar. Sí, duele todo. Yo recuerdo sentir mucho miedo, mucha vergüenza, mucha culpa, pero miedo a perder la cabeza. Yo tenía la sensación de que no iba a soportar esto, ¿no? De que iba a perder la cabeza, que me iban a tener que ingresar en un psiquiátrico. De hecho, lo creía, ¿eh? El tercer día volví al trabajo. ¿Qué dices? Yo necesitaba ponerme a trabajar. Como toda mi vida había saltado por los aires, o sea, mi casa ya no era la que era, mi hijo no estaba, lo único que me quedaba de mi vida era mi trabajo y era en el único lugar donde yo me sentía segura. Yo trabajaba en una compañía aérea, que he estado muchos años allí, casi 20, y necesitaba estar allí porque era en el único sitio donde no se tambaleaba todo, ¿no? Aún así, no sé ni cómo lo hice. Ahora miro atrás y digo, es que no lo sé. Recuerdo llegar ahí, sentarme y empezar a mirar email, enfadadísima, sin hablar, hace un año. Pedirle a la gente que me tratase con normalidad. Hace un año. O sea, no me cogí una baja hasta los 8 meses, creo, ahí caí. Ahí sí sentí que no podía más. Y me tuve que coger una baja. De 20 días, yo me lo cogí. 20 días. Qué barbaridad. Ahí me rendí, sí. 20 días. ¿Y qué fue lo que...? Mira, cada proceso de duelo es diferente. Por supuesto. Yo se lo digo a las mamás que acompaño. Hay mamás que se tienen que coger una baja el primer día y no entienden cómo yo me pude poner a trabajar. Y otras que necesitamos trabajar porque es el único lugar donde nos sentimos seguras y está todo bien. Yo necesitaba estar en el trabajo para sentir que me quedaba algo de la vida, ¿no? Pero bueno, al principio yo recuerdo, pues trabajaba como a media hora de casa, no podía conducir sola, me tenían que acompañar, porque la muerte de un hijo es como si de repente te das un susto gigante y cosas tan cotidianas como conducir, entrar en un supermercado, no las puedes hacer. Te da todo miedo de repente. Todo te da miedo. Te ha dado ese susto tan grande que es como que vas con el cuerpo, ¿no? Poco a poco me tengo que adaptar a la vida. No puedo escuchar música, no puedo escuchar ruidos. Es como que me quedo encogido. Me dan ataques de pánico. Es demasiado, ¿eh? Sudoraciones, palpitaciones, no puedo dormir. Es que ya te digo, mira que lo estás explicando de una forma excelente, pero aún así creo que no me puedo llegar a imaginar ni un 0,001%. No. Yo siempre les digo a las mamás, porque luego hay mucho problema con el entorno, ¿no? No me siento entendida, siempre les digo a la mamá, esto es algo que como no lo hayas vivido, no lo puedes entender. Es que esta intensidad de dolor tan extremo, este infierno que hay en tu mente día tras día, nadie lo puede entender si no lo ha vivido. Por eso es un proceso tan difícil de acompañar si no lo has vivido. Porque es de tal magnitud el dolor físico, emocional y mental, de tal magnitud, que es que como no lo hayas vivido, no lo entiendes. Y también les digo, en ese momento tú te das cuenta que esto es lo que más nos choca, que la vida sigue. Es que tu vida se ha parado en seco,
Tú te metes en tu casa y hay un vacío absoluto, un silencio que lo llena todo y que no puedes con él, pero la vida sigue para todo el mundo. O sea, es que el mundo no para, la Tierra sigue girando y tú no puedes ni quieres seguir. Y además te hace daño que siga, ¿no? Y esto se vive con mucho dolor. Se vive con mucho dolor que tu hijo no esté y que la vida no siga y que la vida sigue. Porque tú no puedes entender cómo tu hijo ha muerto y todo puede seguir. ¿No? Es algo que nos cuesta mucho entender. Y bueno, como has dicho muy bien, cada duelo es personal. Totalmente diferente. Intransferible, o sea, jamás puedes comparar uno con otro. No. Porque lo único que va a hacer es que No, es que cada te haga mamá daño, es diferente, cada persona tiene una manera diferente de gestionar su dolor. Hay personas que necesitan hablar, otras que no. Hay a quien le gusta ser abrazado, otras no. Hay quien quiere trabajar, hay quien no. Es que no hay una manera. Yo siempre les digo, no hay una manera bien o mal de hacerlo. Hay tu manera y nadie mejor que tú para decirte cómo debes vivir tu proceso. Porque escucha tu voz. Escucha tu voz y esa voz y la de tu hijo, porque al final, bueno, ya hablaremos de esto, pero hay un vínculo continuado que no muere, y esto está clarísimo, tengo la certeza, nadie me lo tiene que contar porque lo he vivido y lo vivo una y otra vez con las mamás que acompaño, ¿no? Y siempre les digo, confía en la magia del duelo porque te va a ir marcando el camino, van a aparecer las personas y las situaciones que necesitas para que vivas esto y llegues donde tienes que llegar. Y hay algo que te escuché que me llamó muchísimo la atención. Obviamente vamos a generalizar una barbaridad, pero que lo normal es que los padres vivan el duelo de una forma diferente a las madres. Sí. Los papás y las mamás tienen dos maneras completamente diferentes de vivir el proceso. Por supuesto hay excepciones, ¿vale? Pero por norma general, las mamás necesitamos estar en el ser, ¿vale? Necesito darle lugar a lo que me está pasando, llorar a mi hijo, hablar de él, hacer terapia, meterme en talleres, Los papás necesitan estar en el hacer. Necesito hacer deporte, trabajar, necesito no mirar para no caer. Es un evasivo. Normalmente soy el que sostiene. Es que culturalmente está muy integrado esto, ¿no? De que el hombre es el que sostiene. Pues en un proceso de duelo es igual. Voy a sostener, voy a tirar, De hecho, si te veo mal, intento que no lo estés y ahí a veces me equivoco porque las mamás necesitan déjame estar mal, ¿no? Ahí chocan un montón. Es que eso también lo quería hablar contigo. Partiendo de esa base que hemos comentado de que cada duelo es diferente, qué difícil tiene que ser interiorizar eso y en una pareja saber respetar que cada uno tiene su proceso, ¿no? Ese les digo siempre a los papás, ¿no? Y a mis mamás. No te creas que porque vive el proceso diferente que tú, no quiere a tu hijo. Porque somos muy rápidas en juzgar, ¿no? ¿Cómo puede hacer esto si mi hijo se ha muerto? Pues porque lo necesita, porque es su manera de sobrevivir, porque es su manera de gestionar el dolor, ¿no? Entonces, es muy importante que en la pareja, porque esto une o desune. La muerte de un hijo o nos une mucho o acaba con la relación, ¿no? Y generalizando una vez más, ¿qué suele ser lo más normal? Tengo parejas que se han unido mucho, ¿eh? Qué bonito. También tengo que se han separado y está todo bien, pero normalmente el duelo lo que hace es agudizar lo que hay. Wow. En el proceso de duelo todo se agudiza. Wow. Entonces, si ya venimos de estar muy mal, pues un proceso de duelo no lo va a arreglar, todo lo contrario. ¿Vale? Pero si la relación está bien, pues esto lo que hace es reafirmarla. Que de hecho en tu caso, por lo poco que he escuchado, tú tenías, a pesar de estar separados, tenía una muy buena relación con tu... Súper buena relación. Él y yo siempre hemos tenido muy buena relación. Y de hecho volvimos, en el proceso de duelo vivimos juntos, tuvimos otra hija, que si quieres hablamos luego de esto. Y ahora estamos separados otra vez. O sea, como pareja no funcionamos, que estamos hermanados, yo siempre digo, ¿no? Pero es que nos llevamos muy bien, nos queremos mucho. Y somos los papás de Jaume y Julia y yo creo que eso es lo más importante.
Qué bonito y qué admirable. O sea, realmente me produce muchísima admiración, sobre todo por lo que estabas comentando antes, porque lejos de que cada uno tenga un proceso de duelo, que esa culpa se meta en medio, que eso no separe, que eso no divida, que eso no haga que todo vaya peor, que echéis cosas en cara, que me produce muchísima admiración, la verdad, porque una situación tan extrema y tan complicadísima como puede llegar a ser esa, que incluso una más a las personas. En nuestro caso sí, nos unió, por supuesto. Yo siempre digo, ¿no?, que él y yo nos hemos conocido en todos los aspectos de la vida, ¿no? En los buenos y en los malos. Entonces, no nos vamos a sorprender. Y es como te quiero y te respeto desde este lugar. Y sé que hay gente que le cuesta entenderlo, ¿no? Que estamos separados y que nos llevemos tan bien, porque Al y yo ahora tenemos una custodia compartida de Julia. Me queda claro, ¿eh?, que la niña nos pertenece a los dos ahora. Y Julia está una semana con su papá y una semana conmigo y no tenemos problema, no hay discusiones por ese tema, ¿no? No solemos discutir por temas de la niña, tonterías, pero que se arreglan rápido. Y el entorno me dice, pero es que no es lo normal, lo tuyo. Digo, es que debería ser lo normal. Totalmente. ¿No? Es que aquí priorizamos el bienestar de la niña y es que no somos enemigos. Es que me parece de tener una gestión y una inteligencia emocional totalmente admirable, por eso te lo digo. Ha sido fácil. Ya te digo, que tiene una calidad humana. Qué bonito. Y quiero, efectivamente, como tú ya has dicho, que nos paremos mucho en tu niña Julia. Porque quiero que me expliques cómo es ese proceso de volver a ser madre. Bueno. Con todos esos miedos que te puede generar. Si te daba miedo ir al supermercado, no me puedo imaginar. Que algo tan simple como entrar en un supermercado, una madre no lo puede hacer, porque tú vas al supermercado cuando tienes tu hijo y esto tal, los potitos, ¿qué tal? Los no sé qué tal. Cuando entras en un supermercado y no tienes que comprar nada para tu hijo, es que y además tanta gente, no quiero que me vean, no quiero que me miren, no quiero que me digan nada. Vale, es que aquí hay un mundo, ¿eh? Wow. Algo que nunca he escuchado y me parece súper... No, ya, claro, porque esto no lo sabe nadie más que quien lo vive. Tú, cualquier cosa que se te ocurra, como la que acabas de decir del supermercado... Pues, por ejemplo, yo recuerdo que salía de trabajar y siempre echaba gasolina en una gasolinera, ¿no? Que allí estaba el típico hombre que trabajaba, que tenía a su hijo y que nos conocíamos y siempre, bueno, ¿qué tal tu hijo? Pues yo estuve 3 años sin volver a esa gasolinera. Yo era incapaz de cruzarme con ese hombre y decirle que mi hijo se había muerto. Wow. Y ahora que estás diciendo esto, quería preguntártelo más hacia adelante, pero creo que puede venir bien ahora. El tema del entorno, sus comentarios... Pues mira, hay gente que lo hace muy bien, que yo creo que es que la que ya ha sufrido algún tipo de pérdida, ¿no?, que ya sabe qué decir, qué hacer y cómo estar. Pues hubo gente que estuvo conmigo, que mi hermano Tony, yo tengo un hermano que me llamaba como 50 veces al día, que dejó su casa para estar en la mía, wow, que dejaba a sus hijos, porque de repente yo no podía estar con mis sobrinos ni con ningún niño, yo quería que se muriesen todos. Wow. No podía entender cómo mi hijo se había muerto y los demás no. Es un sentimiento natural de una madre que pierde un hijo. Y esto hay que decirlo, porque yo llevo mamás que luego se sienten malas personas. Y yo digo, no, es que detrás de ese sentimiento hay mucho dolor. Wow, muchísimas gracias por compartirlo, Mónica. Entonces, estás enfadada con el mundo. Muchísimas Quieres que gracias. todo el mundo, que todo muera, que todo desaparezca. Sí. Así que a mí me costó mucho, por ejemplo, volverme a sentar con mis sobrinos a una mesa. Y los amaba, pero era tal el dolor porque se llevaban, o sea, mis 2 hermanos tenían sus hijos y eran 6 y 6 meses. Jaume era el del medio. Entonces yo cómo me iba a volver a sentar con ellos sin que estuviera mi hijo ahí. Me dolía mucho. Todo fue muy paulatino, muy progresivo, te los traigo a casa 10 minutos y me voy. Y me dolía el corazón, ¿eh? Ahora estoy feliz celebro cada momento suyo, cada cumpleaños, pero eso me costó muchísimo, celebrar un cumpleaños de mis sobrinos. Verlos soplar una vela, me iba llorando, y no porque no me diera alegría, sino porque a mí me llevaba enseguida el pensamiento de que mi hijo no iba a soplar. Y esto les pasa a todas las madres, se traen a su hijo aquí. Ya no lucho.
Yo ya solté la lucha, ya entendí que mi hijo vivió lo que tenía que vivir. Ya no me lo traigo aquí y está bien. Pero para llegar a esto hay un proceso muy largo. De hecho, hubo algo precioso que te escuché y que una vez más me produce una admiración tremenda, y es que decías que a ti ya no te dolía, que tú ya no tenías ese nudo en la garganta. No, yo ya no siento dolor. Y yo sé que las mamis cuando llegan a mí se creen que he perdido la cabeza, porque muchas de ellas me lo dicen, ¿no? Luego llegan donde estoy yo y me dicen, ostras, tenías razón, Mónica, yo ya no siento dolor por la muerte de mi hijo, porque ahora lo que siento es amor, porque he entendido que mi hijo vive a través de mí, que es un amor que te llena y se expande, que hay un vínculo continuado, que nuestra relación no ha terminado, simplemente ha cambiado de forma. Y yo he aprendido a relacionarme con mi hijo de manera diferente. Y ellas también lo consiguen. Yo las acompaño porque es el camino, porque he estado ahí, ¿no? Y tienen que entender que no tienen que despedirse de sus hijos, solo aprender a relacionarse de esta nueva forma. Y vivir su proceso de dolor, por supuesto, ¿eh? Porque esto no es, vale, lo sé, lo entiendo, mi hijo está todo bien. Aquí hay que vivir un proceso de dolor donde nos tenemos que meter en cada una de las cosas que nos duele para que deje de doler. Siempre les digo, ¿no? Para que deje de doler hay que meterse. Cada una de las cosas que nos da miedo y aprender a relacionarnos desde este nuevo lugar y rendirnos. Hay un momento en el proceso que se llama la rendición. Yo siempre lo digo, para mí fue como quedarme de rodillas y de brazos abiertos y rendirme a lo que la vida tenía para mí. Entender que no la controlo, que no soy más que la vida, que ella manda. Y que yo me abra lo que tenga para mí. Y que yo tengo la opción de... Porque tenía dos opciones, o me quedaba muerta en vida o hacía algo con eso. Y si hay algo que me hizo el clic fue entender que mi hijo no podía ser mi verdugo. Jaume no era un artículo trágico en los diarios, ¿no? Ni llanto, ni tristeza, ni pena. Ni quería que la gente al mirarme se compadeciera, ¿no? Jaume era mucho más. Jaume era luz, espontaneidad, alegría. Jaume tocó el corazón de cada una de las personas que conoció. Y es mi maestro, ¿no? Y yo me propuse que su luz se reflejase a través de mí. Que fuésemos juntos en esto. Y entendí que su muerte no podía quedar en eso, en un artículo en el periódico, que él había venido aquí para algo más grande, ¿no? Más grande que los dos. Qué preciosidad. Lo entendí. Hay una frase preciosa que también te he escuchado mencionar de Elizabeth Kubler-Ross, creo que es. Sí, que las personas más bellas con las que me he cruzado, ¿no? Que he conocido, han sido las que han vivido el dolor más absoluto. Es que el dolor nos hace crecer. Del dolor sale lo más bello, ¿no? Yo estoy en las sesiones con mis mamis, es que yo siempre digo, si os pudieseis ver con mis ojos, porque yo las admiro a cada mamá que llega a mí, se abre en canal desde el dolor, ¿no? Porque hay una belleza ahí, porque ese dolor es amor, el dolor que siento es proporcional al amor que siento, ¿no? Por eso es tan grande. Y nuestro trabajo está en rascar y llorar y drenar todo ese dolor, que yo les digo, el cuerpo drena el dolor a través del llanto, así que llora hasta que no te queden lágrimas, ¿no? Y son de tal intensidad las sesiones con las mamis, pero hay tanta belleza que yo acabo que digo, wow, es que vuelo con ellas, ¿no? Me siento muy agradecida, me siento una privilegiada por poder acompañarlas en sus procesos, y siempre les digo, ¿no?, que cada avance suyo es mi avance. Sus logros son los míos, porque, ostras, es que son tan grandes. Siempre les digo, no sois víctimas, sois elegidas. Ese cambio, y wow. Esto les duele, ¿no?, al principio, porque es, yo no quiero ser una elegida, yo quiero que mi hijo venga aquí, ¿no? Pero siempre es, no, es que tu hijo no va a volver, pero tú puedes hacer algo con todo esto. Qué trabajo tan precioso, tan duro y tan necesario. Sí, yo creo que para mí es precioso, ¿eh? Duro, wow, no me parece duro, me parece un regalo a mí. Wow.
Para mí es un regalo. O sea, acompañar a cada mamá es un regalo. El primer día que me siento con ellas y escucho su historia, es como, ¡buah! Ellas no pueden ver su potencial, pero yo ya las estoy viendo y sé dónde van a llegar, ¿no? Y puedo sentir a sus hijos con ella y quiero a sus hijos y no sé. Para mí es un regalo poder hacer esto. O sea, creo que eres literalmente la expresión de darle la vuelta a la tortilla. Creo que eres tú literal. O sea, me parece tan admirable, y diré la palabra admirable todas las veces que me dé la gana a lo largo del episodio, porque es que bueno, no me produce otra que, cosa. O sea. Que es lo que, yo siento que es lo que tenía que hacer. O sea, también siento que no todo lo he hecho yo, ¿no? Que esto es que se me marcó el camino, que se me fueron dando las circunstancias para llegar a esto y las personas, ¿no? Pues decidí buscar formarme en duelo, porque claro, no solo iba a hacerlo esto con la experiencia y di en Girona con la doctora Mónica Cuñiz, que para mí es un referente, ¿no? Y ostras, estuve durante 2 años viajando a Girona para formarme en duelo y creo que fue la mejor con la que me pude formar, ¿no? Que luego me dio lo que me da. Ahora soy docente en el posgrado de intervención y duelo en la Universidad de Girona, gracias a esto, ¿no? Explicándole pues a los profesionales lo que se vive tras la pérdida de un hijo, cómo acompañar a las mamás, ¿no? Y no sé, es que todo se fue dando para que yo hiciese esto, que es lo que he venido a hacer aquí, junto con mi hijo, porque esto es algo que hacemos juntos, ¿no? Estamos cumpliendo nuestra misión, siempre digo. Qué preciosidad. De hecho, la gente no lo estará viendo, pero tú tienes una fotito de tu hijo y de tu hija que dices que te acompaña a todos lados. A todos lados. Cosa que me parece precioso. Me los llevo siempre. Y volviendo un poco a esos comentarios y esas cosas que dice la gente, ¿qué es lo que más ayuda y qué es lo que más perjudica? Bueno, pues está el típico de lo de hay que ser fuerte, la vida sigue, estas cosas que se dicen para llenar el vacío porque no sabes qué decir. Total. Te hacen un dolor, porque que te digan la vida sigue, es que no te lo puedes ni imaginar que la vida sigue. O sea, tú de repente no puedes ni respirar y alguien te está diciendo, bueno, la vida sigue, hay que ser fuerte. Es que no quiero ser fuerte, es que yo me quiero morir. Si me pasa a mí me muero. Mira, cuando te dicen eso, si me pasa a mí me muero. Si me pasara a mí no sé lo que haría. Pues que tú no te mueres. La desgracia es que no te mueres. Ojalá me hubiese muerto con mi hijo en aquel momento. Ahora no, desde aquí no. Pero en aquel momento yo lo que quería era quitarme la vida. Planeaba cómo quitarme la vida a diario. Era lo único que me hacía sentir alivio, pensar que ese sufrimiento podía terminar en algún momento. Y yo recuerdo que lo hablaba en terapia y mi terapeuta me decía, no te preocupes, Mónica, es muy normal esto, porque me daba hasta miedo a veces. Qué importante normalizarlo. Vale, no te preocupes, es normal. Es que en ese momento que tú lo estás pensando, pues estás sintiendo un poco de alivio, tu cerebro está descansando. Así que las mamis, nos pasa a todas esto. Ahí está. Nos pasa a todas planeamos cómo quitarnos la vida en algún momento cuando perdemos a un hijo. Pero como nadie lo habla, cuando una lo pasa, se cree que está loca, que es la única que lo piensa. No están locas, es un sentimiento, es totalmente natural, sintomatología natural del proceso. La de odiar, la de desear la muerte, la tuya y la de los demás, o sea, sí. Y te lo he preguntado antes, pero no me ha quedado claro del todo. Volviste a trabajar y me has dicho que a los 8 meses te tomaste 20 el descanso. días. ¿Hubo algo en concreto que te hizo romperte? No, lo que pasa es que, claro, los primeros meses estás en estado de shock. A medida que va pasando el tiempo, tú te vas sintiendo peor. Claro, las mamás me dicen, pero es normal que cada día esté peor, porque tú te crees que cada día vas a estar mejor. Y es todo lo contrario. ¡Wow! Qué bueno que lo mencionas. O sea, el proceso no va, yo siempre les digo, el proceso no va de mal a un poco mejor. El proceso va de mal a peor, a mucho peor, a mucho, mucho peor. A un día estoy bien, pero vuelvo a estar mal. Y esto va así. Es una montaña rusa, como una espiral, ¿no? Pero a medida que pasa el tiempo es normal irte sintiéndote peor. O sea, es como que me están arrancando las entrañas a medida que van pasando los meses, porque voy saliendo del shock y me voy dando cuenta de que esto es verdad.
y de que mi hijo no aparece y de que cada día lo echo más de menos y de que la gente se va olvidando de que mi hijo se ha muerto y quiere que yo esté bien. ¿Vale? Así que prácticamente el primer año es salir del shock y ver dónde me encuentro. Qué valioso lo que acabas de decir. Me parece espectacular. Es que un año en un proceso de duelo no es nada, menos por la pérdida de un hijo. Que el tiempo no significa mejora, que muchas veces va a peor y después... Va peor. Y el segundo año suele ser peor que el primero. Claro. Porque además es algo que tiene que provocar tanta frustración, ¿no? Es decir, si está pasando más tiempo yo estoy peor, ¿cómo va a ser eso? Claro. Creen que hay algo mal en ellas. Y yo les digo, no hay nada mal en ti. Es que el proceso es así. Tú no mandas en el proceso. No marcamos los tiempos. Porque es como... Pero es que yo estoy haciendo todo lo que tengo que hacer, ¿no? Check, 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 yo les digo. Parece que si hago el check, voy a estar bien. Pero es que no, que aquí no mandas tú, que da igual lo que hagas. Que el proceso marca los tiempos. Y que un año no es nada en el proceso de la muerte de un hijo, ni 2 ni 3. Es que esto es algo que debemos entender, ¿eh? Porque ellas me preguntan a mí, Mónica, pero ¿cuánto tiempo? Esta es una pregunta, ¿cuánto voy a tardar en estar así de mal? Y yo digo, la primera vez que yo recuerdo estar mínimamente bien, decir, siento paz, porque para nosotras el significado de la felicidad cambia. Ser feliz es equivalente a sentir paz, a poderte sentar un domingo en el sofá y que la mente no te machaque. Así que yo creo que la primera vez habían pasado 5 años. Y yo dije, me siento bien. Vale. Esto no quiere decir que sean 5 años con la intensidad del dolor de primero, porque el dolor es progresivo, ¿no? Va cambiando de forma el dolor durante el proceso. Al principio hay desconcierto, pasamos por la etapa de la ira, ¿no? Después hay una tristeza profunda que se confunde con la depresión, pero que no tiene nada que ver. Es el proceso, los tiempos naturales del proceso. Y se viven, o sea, yo puedo sentir rabia y tristeza y luego estar bien, ¿no? El proceso te va dando tregua, siento que he tenido días muy malos y que luego digo, ya estoy bien. Y lo que les pasa es que dicen, vale, ya está. Y de repente vuelvo a entrar en un pico de dolor que me deja 15 días que no me puedo mover. Normalmente cuando se acercan las fechas señaladas, un mes antes ya empezamos con la cuenta atrás que yo les digo a las mamis, porque ellas no entienden qué les está pasando. Digo, que te estás acercando a una fecha señalada. Y el cuerpo tiene un reloj, tiene memoria. Vale. Entonces se acerca un aniversario de la muerte y yo caigo. Y lo vuelvo a vivir como si fuese ayer. Vuelvo a vivir ese dolor con la misma intensidad como si fuese ayer. Y ya me has comentado las cosas que más daño hacen del entorno. ¿Qué es lo que más os ayuda? La presencia y el silencio. Buah. El no juicio. O sea, porque cuando eres una madre que has perdido un hijo, te sientes totalmente juzgada porque todo el mundo te dice lo que tienes que hacer. Tendrías que, y sí, y no sé qué. Déjame. No me des consejos, no los necesito. Déjame hablar de mi hijo que ha muerto. No te incomodes cuando estés conmigo y hable de mi hijo. Necesito hablar de él 24 horas. De repente tus problemas me molestarán, me darán risa. Porque es que para él, claro, las personas siguen su cotidianidad, ¿no? Y tú estás en un mundo que, ¡wow! Si pudieran estar dentro de tu mente 2 días. Pero claro, no pueden. No pueden. Así que lo que ayuda, la presencia y el silencio. Acompáñame sin darme consejos, ¿no? Permíteme caer, permíteme llorar, permíteme hablar de mi hijo. Quédate conmigo en el sofá si no tengo ganas de salir a cenar, ¿no? O aunque sea en silencio, porque es que a veces no tendré ganas ni de hablar. No esperes que te llame, porque no te voy a llamar. La típica frase de si me necesitas, llámame. Es que no te va a llamar una madre en duelo. Yo siempre les digo a los familiares, porque hago mucho esto en mis redes, siempre digo, ostras, ¿quieres ayudar a una madre que ha perdido a un hijo? Las primeras semanas, llévale tupper de albóndigas, límpiale la casa. Las cosas del día a día tan básicas no las podemos hacer. Fíjate qué curioso que todas las cosas que estás diciendo que más ayudan
son cosas que no se dicen, sino que se hacen. Claro. El acompañar, un abrazo, el ayudar en algo que pueda necesitar. No tienes que decir nada. Si es que no hay nada que decir cuando pasa algo así. ¿Qué vas a decir? Si es que todo lo que puedas decir es mal. Pero es que no sé por qué, es como que nos incomoda ese silencio e intentamos rellenarlo con cualquier cosa y al final acabamos soltando algo que le hace mucho más mal que bien. Sí, es mal. Sí. No, es que solo hay... Yo siempre les digo, ¿no? Cuando me escribe alguien, ¿cómo hago? Está fatal. Cuidado con esto, me molesta muchísimo que me digan, no, es que a puerta y está fatal. ¿A qué te refieres con que está fatal? No, es que llora todo el día ya. ¿Y qué esperas? Es que tiene que llorar. Y yo siempre digo a mamás, estar mal en duelo es estar bien. Estar mal en duelo es estar bien. O sea, es que tienes que llorar la muerte de tu hijo cada día. Que hay mamis que no pueden, que se quedan congeladas. Ya conectarás, ya llorarás, tranquila, está bien. Pero el típico que no, es que quiero que esté bien. No, ¿por qué? Pero esto es más tuyo que de él. ¿No? Es nuestra incomodidad, nuestra incapacidad para soportar la incomodidad, que nos lleva a intentar que el otro esté bien. Pero no entiendes que no puede estar bien. Que lo único que puedes hacer en este momento es acompañarlo mientras está mal. Y Mónica, ¿tu hija? Sí. ¿Cómo fue ese embarazo? ¿Cómo fueron esos primeros años? El embarazo fue durísimo porque, bueno, yo antes de tener a Julia tuve un embarazo y a los 3 meses, después de perder a Jaume... ¡Ostras! Sí, me tuvieron que meter en quirófano, bueno, un desastre porque no había embrión, pero no le latía el corazón, así que, wow, fue un proceso durísimo. Así que después me quedé embarazada de Julia. Sí, yo lo agradecí porque, sentí que no estaba preparada para ser madre, ¿no? No había pasado todavía el año de duelo y se me hizo muy grande cuando me enteré que estaba embarazada, pero aún así era una esperanza, ¿no? Era como, pero no fue bien. Y fue muy duro. Fue muy duro. Vivir otro duelo dentro del proceso de duelo. No tanto como la muerte de Jaume, no se le pareció en nada, pero sí que fue duro. Entonces, cuando me quedé embarazada de Julia, wow, lo viví con mucho miedo. Porque todo el tiempo pensaba en que iba a ir mal. En que iba a ir mal. Y tenía muchos miedos de tipo... No sé si la voy a poder querer. Yo no me imaginaba poder volver a querer a otra niña como quería Jaume. ¡Qué barbaridad, ¿eh? Era como, no sé si la voy a poder querer, no sé si la voy a saber cuidar, no sé a ver si le va a volver a pasar algo, ¿no? Entonces fue un embarazo... Y además todo el rato llorando porque sentía mucha culpa, porque lloraba mucho por la muerte de Jaume, porque me da mucha pena que no estuviera viviendo esto, ¿no? Recuerdo pintar la habitación de Julia llorando, porque Jaume no estaba allí para vivir esto. Y wow, fue muy duro. Y además, a los 6 meses me diagnosticaron un embarazo de riesgo y me metieron en cama 24 horas. Wow. Hicieron un cerclaje, así que hay más miedo todavía. Lo que te faltaba ya, wow. No me levantaba de la cama, pero ni al baño. No me extraña, wow. Ni al baño. Y nada, al final fue súper bien. Y con Julia ha sido... Así como con Jaume, era todo, ¿no? Yo siempre digo que son 2 maneras muy diferentes de vivir la maternidad. Porque con Jaume yo vivía muy agobiada, ¿no? Con que fuese a música, con que fuese el mejor, con que tuviera todo. Además, Jaume tenía una enfermedad crónica, no tenía hipófisis, entonces su cuerpo no le segregaba hormonas. Y lo detectamos a los 6 meses porque yo vi que no crecía y el médico me decía, si tú eres muy bajita, ¿qué quieres que...? Yo decía, no, es que se ha parado. Y efectivamente cuando le hicieron los análisis alucinaron porque él no tenía hormonas en el cuerpo, así que se las dábamos todas sintéticas. Su biberón era un cotton molotov para la mañana, pero él tenía una vida normal. O sea, ya con su medicación él tenía una vida totalmente normal.